Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo, independiente e investigativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, compañeros, muy buenos días a los televidentes, a todos los que nos sintonizan a nivel mundial a través del internet, los cibernautas, internautas, darles una bienvenida y bueno, invitarlos a que nos sigan sintonizando a través de todos estos temas que traemos de mucho interés en el día de hoy y los que le hemos brindado en los pasados eventos que hemos programado para todo el mundo entero. Bien, bienvenido a Guillermo, César, muy buenos días, Guillermo. Bueno, muy buen día a todos los televidentes. De nuevo estamos con ustedes cumpliendo también en el 2016 en el análisis de cada una de las noticias que han tenido historia en nuestra región, en nuestro departamento y a nivel nacional y mundial. Bueno, buen día, César. Buenos días, Carlos, Guillermo, saludo especial a Roger y a todos los televidentes. Invitarlos a que nos vean a través de Pavón Roca Televisión, de Emancipación Obrera, de CNC Virtual, igualmente a través de Boyacá Televisión, la institución educativa de Guillermo, y también invitarlos a que visiten nuestro canal en YouTube, para que, como decía Guillermo, puedan ustedes observar en este 2016 los programas que vamos a desarrollar de temas de gran importancia para nuestros televidentes. Bien, y además nos pueden sintonizar además por la página nuestra de Opinión Pública, el blogger, nos pueden también en el sitio ubicar toda la actualización de los temas que hemos tenido anteriormente. En el día de hoy vamos a brindarle a todos nuestros televidentes, a nuestra audiencia, un tema muy especial que tiene que ver con el departamento del Tolima y en la educación. Acerca de la crisis de la Universidad del Tolima, ese es el tema que vamos a tratar en este momento, para que ustedes también pues hagan parte, digamos, de este debate allá donde estén en su lugar, en la comunidad, en su ciudad o en el departamento inclusive. Entonces vamos a entrar en materia, ¿les parece? Y saludos también a Roger Cortés detrás de cámara y el suscrito que le presenta a Carlos Pavón en esta presentación. Así que vamos a darle entrada a este tema, Guillermo. Bueno, démosle un poquito a nuestros televidentes de una reseña histórica de la Universidad del Tolima, porque es importante saber un poco de cuántos años tiene la universidad y a darle a conocer los que no sabemos, César o Guillermo. Bueno, la Universidad del Tolima celebró hace poco 70 años de existencia y durante esos 70 años de existencia ha ofrecido a la sociedad innumerable cantidad de profesionales que han sido cualificados en esta alma mater del departamento del Tolima, la única universidad pública que está prestando los servicios educativos a la región y que al transcurrir de estos 70 años ha venido creciendo desde el punto de vista académico. Así algunos detractores de la universidad, no de las personas que allí laboran, sino de la universidad, estén haciendo afirmaciones frente a que la universidad no ha avanzado académicamente. Pues en esos 70 años varios programas académicos se han desarrollado y últimamente, para información de los televidentes, la Universidad del Tolima está ofreciendo varias maestrías, entre ellas 10 maestrías propias con registro del ICFES para el ofrecimiento de las mismas, y algunas que son en convenio, pero muy pocas, lo que significa que la Universidad del Tolima ha ido creciendo desde el punto de vista académico y sin embargo en la parte económica el presupuesto no ha crecido en la misma magnitud en que ha ido creciendo la universidad. Entonces la invitación es a que a todos los tolimenses, todos los ibaguereños, todos los habitantes de la geografía nacional que tienen la oportunidad de desarrollar sus estudios en la Universidad del Tolima lo hagan, porque es una universidad que en este momento se encuentra rankeada entre las 25 mejores universidades del país. Bueno, César y Guillermo, pues en el día de hoy vamos a tratar, digamos, lo que es la crisis, pero también hay que reconocerle muchas cosas importantes que han hecho gestión algunos funcionarios, gobernadores, acerca de la inversión que han generado a nuestra universidad y que han salido muchos estudiantes a nivel mundial, están, digamos, bien reconocidos, y eso hay que reconocerle también, valga la redundancia, al mundo entero, que la universidad es una de las mejores universidades que ha tenido o tiene en este momento Colombia. Está catalogado más o menos en unos de las mejores universidades
a pesar de las crisis, porque eso lo dicen los mismos estudiantes, que son los que tienen los, digamos, los escasos recursos que le pueden brindar la mano en ese momento, porque hay personas que no tienen los recursos económicos para pagar una universidad privada, y pues lógicamente la Universidad del Tolima, que es pública, le brinda esas oportunidades a los estudiantes que es de escasos recursos, y sin embargo también hay familias, digamos, personas y estudiantes que tienen, digamos, los recursos y van y se matriculan allí a la universidad por esa categoría de reconocimiento que le ha merecido. Y lógicamente hay que reconocerle una cosa muy importante, César y Guillermo. Yo he ido personalmente a la Universidad del Tolima y veo que ahí se han hecho inversiones, se ha ampliado la universidad es muy bonita para uniformarles. A pesar de la crisis que vamos a mencionar, de lo que ha pasado últimamente, hay que reconocerle eso, las dificultades que ha tenido, pero eso es lo que queremos informar. Bueno, Guillermo, entonces, ¿cuál es su posición acerca de esa crisis actual que viene presentando la Universidad del Tolima? Bueno, en primer lugar, yo reitero que pues, la Universidad del Tolima es un patrimonio de los tolimenses que ha venido saliendo avante pese a las dificultades, gracias al esfuerzo de muchas personas. No obstante, como universidad pública, pues afronta una crisis estructural, una crisis administrativa, económica, política, académica, cultural, social y ética, debido a las políticas neoliberales del Estado, que a través de la Ley 30 establecen un financiamiento basado en el índice de precios al consumidor, que siempre resulta insuficiente para poder funcionar. Y se han venido equivocando muchos estamentos universitarios y muchos analistas en relación a la crisis que afronta la Universidad del Tolima, pensando que la solución en un momento determinado es el cambio de directivas, cuando el problema no es solo de la Universidad del Tolima, el problema es, al igual que la salud, el problema de el financiamiento de la misma. La Universidad del Tolima ha venido acumulando déficit en cada una de las administradoras, de los administradores, de tanto del señor Bulla como ahora el señor Muñoz, y que pues cada vez está más asfixiado. Pero aquí es importante no perder de vista que ha sido la política estatal de menosprecio a la educación pública la que en últimas no resuelve el problema y sí lo agrava, porque la Ley 30 lo que está tratando de hacer es exigir, por ejemplo, unas nuevas condiciones para el registro académico, unas nuevas condiciones incluso de construcción de infraestructura, unas condiciones que establecen la necesidad de regular la planta y de ojalá asignar más vacantes en personal de planta, pero los recursos siguen siendo los mismos, tratando de que el presupuesto de la universidad sea prácticamente el valor de lo que cobra la universidad por cada uno de los semestres a los estudiantes y a la población. Es decir, la población en últimas es la que ha venido dando ingresos y el Estado lo reduce a un porcentaje del IPC que no corresponde realmente a eso. Entonces, los administradores, sean cualquiera, siempre van a tratar de mirar, porque además el problema del neoliberalismo es que utiliza el sector oficial, el sector que tiene a su cargo, como un botín burocrático para repartírselo, y cada puesto asignado en la Universidad del Tolima pues indudablemente es manejado por la clientela política. Muchas veces se ve con frecuencia como incluso algunos funcionarios
nombrados por el clientelismo rampantemente obedecen más al jefe político que incluso a las mismas directivas universitarias. Eso indudablemente genera una crisis. Y hay una crisis desde el punto de vista administrativo porque lamentablemente también hay fallas en los administradores, es decir, en el rector y en el Consejo Superior. Eso no se puede negar, fallas que tienen que ver con no avisorar, con no plantear, con ocultar la crisis y con unirse a todos los sectores de la sociedad para exigirle al Estado que haya un nuevo modelo de financiación que haga posible que en la universidad puedan asistir y puedan acceder todos sin excepción y que eso sea incluso pago totalmente por el Estado, porque es un derecho fundamental a la educación. Efectivamente, Guillermo, creo que usted trata una parte bien interesante y es aquello que hace referencia al presupuesto de la universidad. Mientras por un lado el Consejo Nacional de Acreditación exige unos topes mínimos en cuanto a la planta docente, el Estado no gira recursos apropiados para que esa planta docente siga creciendo. Y entonces es la parte administrativa la que tiene que enfrentarse a dos cosas, ¿no? Una, al nombramiento de docentes de planta para cumplir con algunos requisitos y que puedan ser aprobados esos programas o certificados como programas de alta calidad para seguir recibiendo el presupuesto. Y otra, enfrentar el hecho de que no tienen el presupuesto adecuado para cubrir esos nombramientos de plantas de docentes. Sin embargo, también usted ha dicho otra cosa bien importante y es que las universidades públicas, y la Tolima no es la excepción, se han convertido en fortines burocráticos y políticos. Y eso es una de las partes que a mi modo de ver está carcomiendo las universidades públicas y la Universidad del Tolima. Y es que hay un enfrentamiento de los dirigentes políticos por acceder a esos puestos directivos que tiene la Universidad del Tolima. Y vea usted que, por ejemplo, el año pasado no se giraron los recursos porque se fue a un litigio jurídico. Y el gobernador del año pasado giró unos recursos que, como usted decía anteriormente, fueron recursos que se dieron desde el punto de vista jurídico, que quizás fueron amañados en ese momento. Pero en este momento, el gobernador que hay actualmente, pues seguramente que no va a girar nada. Y están esperando a que haya una crisis y hay una desinformación total frente a lo que va a hacer la comisión del ministerio, y seguramente que si las personas que están oponiéndose a la visita y a la supervisión de entes externos, pues van a hacer que la crisis de la Universidad del Tolima se agudice cada día más. Oye, Guillermo, a propósito, ¿por qué en estos días que se ha comentado tanto, el rector no se ha atendido la invitación para aquellos diputados que lo han invitado para que dé, digamos, información de toda esta problemática, y siempre ha sido a través de sus asesores? Él lo ha manifestado, inclusive se dice que ha sido evasivo esas invitaciones, y pues ya eso le genera a la comunidad, al pueblo tolimense, algo de dudas acerca de esos malos manejos que viene enfrentando la Universidad del Tolima. Bueno, la actitud que ejerza el rector, pues es más o menos, tiene que ver con una actitud que ha venido administrando la universidad, de ser timorato en muchas de sus actuaciones, pero yo creo que el debate no puede estar centrado en el problema del rector, sino en la política estatal y en lo que se ha venido comportando, por ejemplo, la consecuencia de esa política. Miremos un ejemplo: el Estado obliga a que las universidades realicen una serie de ajustes y políticas para que haya acreditación en algunas de las carreras universitarias, lo que retardó, por ejemplo, que medicina, que enfermería no pudiera en el 2014 iniciar en el tiempo que corresponde, y que otras incluso carreras de tal manera para poderse acomodar a esa política en el 2015, de modo que eso generó que
los estudiantes de la universidad matriculados se rebajaran. Y si uno analiza la cosa en contexto y global, encuentra que 14.528 estudiantes dejaron de matricularse en los últimos 2 años. Y eso es grave para la universidad. Y es grave porque significa unos menos ingresos. Claro, el flujo económico merma bastante. Y ese flujo económico mermado representa nomás, haciendo un promedio de esos 14.528 estudiantes, de más de 5.698 millones de pesos semestralmente. Es decir, ese es la consecuencia de una política que es como colocarle la soga a una institución fundamentalmente académica y educativa para tratar de que funcione, y se la va apretando para tratar de asfixiarla. Eso es lo que ha venido haciendo el Estado neoliberal burgués que se rige en este momento. A mí me preocupa es que los sectores de izquierda vergonzantes, que en un buen porcentaje se han burocratizado y que no mostraban absolutamente ninguna crítica en todos los años anteriores, solamente cuando se les deja de pagar su sueldo, porque la universidad entra en una crisis total, entonces salen a vociferar, descuidando que el análisis de la política estatal es el causante precisamente de eso. Aquí no estamos salvando indudablemente a Germán Muñoz, porque él representa digamos, el funcionario que aplica esa política. Cuando él sale, y eso se le olvida incluso a las organizaciones sindicales y a las fuerzas políticas de los que se denominan de izquierda en la universidad, que miopes no ven la política en la misma administración. Y resulta que cuando de las soluciones que plantea el Consejo Superior y que plantea el mismo rector, es austeridad, austeridad y austeridad para tratar de resolver, reduciendo todo, el funcionamiento de la universidad. Cuando lo que se debe hacer es no recaer la crisis en los sectores más débiles, que son los sectores de trabajadores, que es el sector de los maestros no sindicalizados o de los maestros que no tienen un contrato fijo, y eso recae, y antes, al contrario, de unir a todos los estamentos de la universidad y a la comunidad en general para que se rescate la universidad pública, para que la financiación sea garantizada por parte del Estado y que no haya renuencia del gobernador a girar los recursos, con el cuentico de que hay burocracia, con el cuentico, sí, hay clientelismo, pero ese es un mal que aqueja a todos los entes estatales en este Estado. Eso no quiere decir que vayamos a salvar, vuelvo y repito, la responsabilidad del Consejo Superior, porque de algún grado la tienen, la responsabilidad del mismo rector, pero en última no podemos perder entonces que la causa de la crisis es la política neoliberal, y son los gobiernos que han venido manejando tanto la educación como la salud en el departamento y en la nación. Guillermo, y antes de que hable Carlos, usted tiene razón en algo, y es que en este caso no es solamente la parte administrativa del Consejo Superior, es que usted lo ha mencionado en varias ocasiones, la parte política, esa politiquería que hay rampante, es lo que ha hecho que por lo menos frente a los supernumerarios haya aumentado en un número altísimo. Y eso no es, bueno, usted también lo ha dicho, no se puede exonerar al Consejo Directivo ni a la Rectoría, pero hay que tener en cuenta que hay presiones políticas externas, ¿sí? Y esas presiones políticas externas prometen cosas y luego no las cumplen. Por ejemplo, frente al presupuesto, frente al aumento de ese dinero que necesita la universidad para poder funcionar. Entonces, de pronto, en alguna ocasión podrá haber pasado que el Consejo Académico, el Consejo Directivo, perdón, y la Rectoría hayan hecho algunos acuerdos esperando que ese presupuesto aumente. Y ahora que las cosas no han salido como los políticos piensan, pues han dejado esas promesas a la deriva. Y eso fundamentalmente también perjudica
a la Universidad del Tolima, aparte de eso que usted menciona, y es que el retiro de esos casi 20.000 estudiantes representa un flujo de caja enorme, y ese flujo de caja enorme estaba previsto para cubrir gastos de docentes, de catedráticos, pero al salir, por supuesto que han salido muchos catedráticos, por supuesto que va a hacer falta dinero para cumplir con algunas necesidades y cubrir esas vacancias que han ido quedando libres porque no hay recursos, pero también los grupos de estudiantes han ido mermando, entonces el reajuste tiene que hacerse por algún lado, y yo creo que eso es algo que necesariamente tendrá que darse y que seguramente a muchos sectores no les va a gustar, pero desafortunadamente hay que hacer cosas que a veces son dolorosas. Pero esa crisis, César y Guillermo, no es de ahora. Hace rato viene sucediendo esa crisis y siempre se habla. Y ahí han mencionado, por ejemplo, en estos días ha habido mucho hablar ya de lo que es el anterior rector que ya se ha llamado a los estados judiciales para Jesús hacer Ramón juicio. Rivera Bulla. Exacto, entonces ese rector, pues se vienen haciendo señalamientos de que hizo malos manejos de los recursos, el caso de la compra de los predios exacto, el predio de la parte de lo que está el Serpentario, toda esa parte de lo de la Universidad del Tolima, se compró con unos recursos muy altísimos, ¿no? Entonces superaron todos los montos que tenían presupuestados y lógicamente pues a ellos se les está señalando estos días. Entonces esa crisis no es de ahora, es de muchos años y eso es lo que viene afectando lógicamente el presupuesto y el gobierno departamental tiene que asignar más recursos y lo que decía usted... Pero no los asignan, sí. ni el gobierno departamental ni el gobierno nacional, que es lo que plantea Guillermo, porque es que ahí está el meollo del asunto. La cuestión, como dice Guillermo, no es solamente de los administrativos, es que el Estado tiene que girar los recursos necesarios para la educación. Las universidades, y oportunamente. Las universidades públicas están casi que enfrentadas, o casi no, están enfrentadas a las universidades privadas, porque están mirando a ver cómo recogen recursos que el Estado no gira, que el Estado no asigna en tiempo y en recursos de forma adecuada para que la universidad pública tenga el funcionamiento que debe tener. Bueno, Guillermo, usted que tiene la cifra ahí, ¿cuánto necesitaría la Universidad del Tolima para que esos recursos se puedan, digamos, superar todos los proyectos, los programas, superar el problema de pago de los docentes, todo lo que aqueja y porque hay déficit? ¿Cuánto necesitaría para comentarle a nuestros televidentes y verdaderamente cómo se puede superar esa crisis? No, es que si el gobierno nacional cambia la base de financiación de las universidades públicas, por un lado, se va resolviendo. La Universidad del Tolima debe en este momento tener por lo menos 30.000 millones de pesos para que empiece a recuperarse. El rector habla de que solamente tiene un déficit de 17.000 millones. El problema de los neoliberales es que consideran que tanto la educación como la salud deben ser empresas muy eficientes, deben ser empresas para ganar dinero, para tratar de tener rentabilidad. Resulta que no se puede, porque eso implica entonces subir los costos por semestre a la población e impedir que la mayoría de los colombianos accedan a ella. Hay muchos que están planteando soluciones de recorte presupuestal, de recorte a las cosas. Pero el debate debe centrarse en si es realmente el Estado eficiente en la entrega de los recursos y en la concepción de que la universidad debe generar una educación de alta calidad profesional para nuestras futuras generaciones. Por ejemplo, los estudios que ha realizado algunos entes de control, pues manifiestan cómo la Universidad del Tolima, como otras universidades del país, hay 18 en este momento pues en crisis, invierte dineros en nuevas oficinas, en dependencias, en contratos y en contratos onerosos
Y eso es lo que ha hecho acá los administradores de la universidad. Eso profundiza indudablemente la crisis. Pero a esta Universidad del Tolima se le agregan un manejo que no tiene en cuenta los estamentos universitarios y que le ha dado un mal manejo incluso a los conflictos laborales, generando mayor detrimento en el manejo presupuestal. Por ejemplo, no es posible entonces que 14 procesos jurídicos laborales los haya perdido la universidad precisamente porque no ha sabido manejar las cosas de manera adecuada. Y eso han sido fallos judiciales en contra de la universidad y obviamente eso también atenta contra la estabilidad financiera. Bueno, Guillermo, como estamos ya haciendo el corte de nuestra primera parte, para continuar ahorita nos acaba de ampliar sobre ese aspecto, vamos a ir a unos comerciales y regresamos en breves segundos con opinión pública. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Institución Educativa Técnica Boyacá, 95 años sirviéndole a Ibagué y al Tolima. Ofrece preescolar, básica primaria, aceleración, básica secundaria, ciclos en jornada nocturna, bachillerato académico, bachillerato técnico empresarial, técnico en arte, comunicación social, periodismo, bachillerato con énfasis en ciencia y tecnología. Matricúlese ya. Carrera Quinta, calle 20 esquina, Ibagué. Bien, continuamos con opinión pública, con este tema de mucho interés para todo el mundo entero, los colombianos y especialmente en la región del Tolima. El tema y el conflicto de la crisis de la Universidad del Tolima. Vamos a retomar el tema que nuestro compañero Guillermo Molina hablaba sobre el pésimo arreglo. Guillermo, ¿cuáles son los pésimos arreglos que hizo la Universidad del Tolima en esta gestión de nuestro rector de la Universidad del Tolima? No, pues arreglos laborales, porque es que por falta de llegar a acuerdos con los docentes, de pagarle lo que corresponde, pues la universidad se vio sometida a tener que pagar en juzgados, después de litigios,
pues unos costos a 14 docentes que demandaron, obviamente por el desconocimiento de sus derechos. Entonces eso no debe pasar, no debe suceder. Lo otro es que han habido Desconocimiento o violación a los derechos. violación a los derechos, correcto, sí, está bien. Otro de los aspectos es que se hacen inversiones sin planeación adecuada, lo que genera, pues indudablemente, gastos por encima del presupuesto. Una cosa sencilla, que es el ABC de la economía, es que uno no puede gastar más de lo que gana. Y el Estado presiona para que haya inversiones, presiona para que haya más cobertura, para que haya mejor servicio, y resulta que obviamente que los consejos superiores y los rectores tratan de resolver la crisis ampliando la cobertura. Al ampliar la cobertura se requiere personal. El Estado exige que para que haya reconocimiento de los registros académicos para una determinada carrera, pues tengan docentes de planta. Y entonces eso conlleva entonces a mayor costo, indudablemente, de personas que tienen su profesión, que es la docencia, y que vale, y igualmente exige mejores condiciones de infraestructura donde se desarrollen esas carreras. Y de repeso, pues entonces con estas deficiencias administrativas por parte de una persona que en el fondo pues puede ser muy académico, pero que no resuelve de manera diligente los conflictos, que no realiza planeación a fondo, pues agrava más la crisis. Pero vuelvo y repito, el problema central no es el rector, porque el rector simplemente lo que hace es un ejecutor. Es un ejecutor de las políticas oficiales, y si no las ejecuta, pues va a ser cambiado. Y entonces llámese como se llame el próximo rector, de todas maneras lo que tiene que la universidad y los estamentos universitarios es exigir al Estado mejores condiciones de financiación. Es decir, que la universidad no sea mirada como un ente que tenga que producir. Ahora, yo hablo Guillermo, de crisis académica también. Pero un rector debe tener también tener conocimientos de gerencia, porque para administrar los recursos, unos dineros, pues lógicamente si yo tengo unos recursos, un ejemplo de un peso que me asignan a mí, pues yo debo manejar ese peso eficientemente, ¿sí? Transparentemente. Pues con por eso eficiencia. es y el eso es agravamiento de la crisis. Sí, entonces, El yo rector pienso que... lamentablemente es académico más que financiero. Y Entonces, sencillo, lo ha demostrado, es evidente que ha sido ineficaz. Y eso nadie está defendiendo acá la administración de Muñoz. Yo he venido planteando también, y no de ahora, que el problema también es académico, porque es que la universidad no lidera proyectos para la región de desarrollo importantes. Fuera de eso, en el ámbito nacional han habido discusiones políticas, económicas y sociales, y una buena parte la universidad ha estado ausente de la discusión de eso. Es decir, se necesita que haya una más conexión con la realidad. Y eso tiene que ver con el liderazgo precisamente de quienes manejan el ente público de la Universidad del Tolima. Si bien es cierto, la Universidad del Tolima ha ampliado, y en eso hay que reconocerlo, su influencia a 23 departamentos del país, pues mucho de eso también obedece a que no hubo una planeación y se expandió, y eso también genera, para poder mantener esa, digamos, cobertura hacia los diferentes departamentos, pues mayor inversión. Sí, Guillermo, pero es que en ese caso lo que cuando se hace esa expansión lo hace por el Instituto de Educación a Distancia, que no tiene los docentes de planta. Los docentes de planta del instituto no son muchos, y eso están centralizados aquí en la ciudad de Ibagué. Pero cuando se hace esa extensión a los departamentos, generalmente se contratan maestros o docentes por cátedra, y eso significa que esos docentes se contratan de acuerdo al número de estudiantes que matriculen determinado curso. Es decir que en ese caso la ampliación no está relacionada directamente con el presupuesto,
que la universidad maneja, sino con proporcional a los ingresos que perciba por cada curso que matricule en una de esas extensiones o CREAT, pues así van a estar vinculando los catedráticos. Entonces, eso antes, a mi modo de ver, le genera recursos a la universidad, ¿sí? Y no va a tocar el presupuesto que tiene ahí destinado para el personal de planta, que como usted dice, sí es necesario porque el Consejo Nacional de Acreditación exige un mínimo de docentes, y es más, ese mínimo de docentes, entre mayor preparación académica tengan, más puntaje le va a dar a la universidad para que se pueda acreditar. Por esa razón, las universidades, cuando hacen concursos para docentes de planta, ya no están en el perfil, ya no solamente dice pregrado, sino que dice maestría, doctorado o postdoctorado. Entonces, un doctorado o un postdoctorado, de acuerdo al escalafón docente universitario, tiene unas garantías, y esas garantías en el presupuesto van a pesar, porque no es cierto, como decía un periodista también, que cada catedrático se gana más de 120.000 pesos la hora cátedra. No, sí, no. Los que ganan, es posible que algún docente con un postdoctorado pueda llegar a ganar esa cantidad por hora, pero eso depende del nivel académico que el docente tenga, que no van a ser todos los docentes. No todos los docentes de la Universidad del Tolima tienen doctorado, pero es indudable que ha venido avanzando la cualificación de docentes, porque así se requiere en el Consejo Nacional de Acreditación para que los programas académicos sean certificados. Entonces, lo que usted dice, Guillermo, es cierto. La Universidad del Tolima se extendió por todo el país, pero también usted lo decía hace un momento, la disminución de sus estudiantes en casi 20.000 es debido a que en algunas regiones la universidad tiene que hacer unos trabajos interadministrativos con instituciones, porque no tiene la planta física allá. Entonces hay que hacer unos convenios interadministrativos que a veces son engorrosos, y por eso también se fueron cerrando algunos programas, y además que hay competencia en convenios como los que hizo con la Universidad de San Martín. Eso, pero en el caso de la Universidad de San Martín, la Universidad de Tolima hizo unos convenios y ofrecía programas en convenios con esa universidad. La universidad mandaba docentes y la Universidad San Martín no le reembolsó los dineros que tenía que reembolsarle. Es decir, la Universidad de San Martín cobraba dinero y no le pagaba a la Universidad de Tolima. Eso generó unos gastos que fueron asumidos por la Universidad del Tolima. Oiga, me causa en este momento hago un paréntesis, porque esos convenios que hacen no solamente con la universidad, sino con las instituciones educativas para arrendar la Universidad del Tolima los salones de, por ejemplo, el caso del Liceo Nacional, sí, que hacen uso de algunos aulas, y la universidad le paga una cantidad de dinero que uno va a mirar esos recursos que, si se han recibido, no se sabe por dónde cogieron. Entonces, ahí en las instituciones educativas también hay, como decimos, malos manejos para esos dineros. Lo que pasa es que los consejos directivos de las instituciones de educación secundaria determinan si se arriendan sus instalaciones para que funcionen programas, no solamente de la Universidad del Tolima, ¿no? de muchas universidades, pero ese mismo consejo directivo es el que determina en qué se invierten esos dineros, que ese es otro cuento diferente al de la Universidad del Tolima. Pero frente a lo que tiene que hacer la Universidad del Tolima, o cualquier universidad que llegue a un acuerdo para utilizar las instalaciones de una institución de educación secundaria, pues es pagar un canon de arrendamiento, y las instituciones verán en qué lo invierten o cómo lo invierten. Bueno, Guillermo, como estamos hablando de tema político, académico, económico, burocrático, nos falta el ético y cultural, yo me hago una pregunta, y lo que muchos nos hacemos es, bueno, y los entes de control, ¿qué papel están haciendo? ¿Dónde están? Porque verdaderamente allí yo voy a hablar que la Universidad del Tolima tiene una veeduría, pero no se escucha. La verdad, esa veeduría no se pronuncia, o si se pronuncia, será también a veces al cargo de la dirección o la administración de la Universidad del Tolima. No sé qué está pasando, porque ellos deben de pronunciarse antes de que ocurran esas crisis, para que no suceda lo que estamos viendo en este momento. Bueno, los entes de control casi siempre aparecen cuando ya está el muerto, cuando ya está el herido, cuando ya la situación está en crisis. Ahí hay un informe de la Contraloría General de la Nación donde critica pues la administración de Muñoz por haber hecho una serie de contratos onerosos que han afectado el presupuesto y que tiene que ver con unas construcciones, con una
infraestructura. Los otros entes, pues es posible que se hayan o no pronunciado, pero que no tienen mayor incidencia. Una de las cosas que yo quiero recalcar, porque también tiene mucho peso, sobre todo en que muchos de los ciudadanos del común y de la gente que tiene la clase media o más alta, no tenga en cuenta la universidad para estudiar, es el aumento que ha habido de consumo y microtráfico de sustancias psicoactivas en la universidad, que definitivamente le ha quedado grande a todas las administraciones. Se pensó en un comienzo que la administración Muñoz Ñungo iba a resolver, por lo menos a paliar esa situación en un momento determinado, una situación muy conflictiva. Ahora, el problema es que no es tan fácil. Pero eso debería, y no es tan fácil. Eso debería una crisis social, ya no económico, ¿no? Sí. O tiene que ver y en no lo es, económico. no, tiene que ver en lo económico porque un producto también de la no matrícula de mucha gente, porque uno como padre va a la universidad y empieza a oler por el parque Ducuara y por toda esa zona a marihuana y a droga, pues indudablemente que a uno la piensa dos veces para matricular a su hijo allá. Y entonces ese es un problema también que no ha podido ser. Ahora, la gente podrá decir ese es un problema social y toda esa cosa, pero la universidad tiene que adelantar campañas, tiene que adelantar un trabajo tendiente a resolver eso. Obvio que no es fácil en la universidad porque una medida policiva no va a resolver el problema, ¿cierto? Pero es un problema que afecta no solo la imagen de la universidad. Y el otro problema es que el manejo de los recursos públicos debe ser un manejo responsable, debe ser un manejo abierto a la comunidad y no debe ser un manejo donde incluso sectores, sean de la administración o no sean, como en el caso de no dejar entrar una comisión para revisar cuentas, pues me parece que es un temor que no tiene que existir y me parece que eso lo que hace es dañar más la imagen de la universidad y sus administradores. A mí me parece que si bien es cierto el gobierno nacional y departamental, sobre todo en cabeza del gobernador, el interés más es generar una crisis para poder intervenir y cerrar la universidad, ¿cierto? Porque para ellos, en términos generales, es como si la plata saliera del bolsillo de ellos y por eso le niegan a la universidad pública el financiamiento. Entonces, esos sectores lo que están es haciéndole el juego precisamente a esas políticas neoliberales que lo que buscan es reducir cada vez más las condiciones de los trabajadores y las mejores condiciones a sus profesores, porque están desviando realmente la atención en lo principal, que es la política estatal en la financiación de la educación pública. Yo quiero hacer referencia a dos cosas que ha tocado Guillermo hace un momento, y son, la primera, frente al microtráfico y a la utilización del espacio público en la universidad. Hace poco, en un consejo ampliado, los decanos, 7 decanos específicamente, propusieron que uno de los aspectos que hay que mejorar es el aspecto del microtráfico, la erradicación de ello y la utilización del espacio público. Como bien lo dice Guillermo, muchos padres de familia llegarán a la Universidad del Tolima y cuando ingresan al campus van a encontrar que hay olores a psicoactivos, a marihuana, y lógicamente que el padre de familia se va a abstener de matricular a su hijo allí, ¿no? Aunque la universidad tiene un buen nivel, digámoslo, desde el punto de vista de que ha sido catalogada entre las 25 mejores universidades, pues al padre de familia le va a parecer muy difícil dejarlo en un sitio como este, máxime cuando ahora los muchachos están saliendo entre 14 y 15 años de la educación secundaria. Entonces ese es una de las tareas que va a tener que hacer la universidad, sea el que sea, se quede el rector Herman Muñoz o venga el que venga. Eso es una situación que hay que cambiar realmente rápidamente. Y el otro aspecto que mencionaba Guillermo es frente a las cuentas desde el punto de vista económico, ¿no? Mucha gente no ha creído en los informes que ha presentado el rector Herman Muñoz. Sin embargo, en este momento
hace poco, estos días, llega la comisión del Ministerio de Educación que, a mi modo de ver, si no es totalmente neutra, es neutra frente a lo que el rector presenta, lo que significa que ellos van a entrar a mirar cómo están las cuentas y van a presentar un informe diferente al que está presentando el rector. Si hay algo que no está bien, pues ellos lo van a sacar a la luz pública. Yo no entiendo entonces cómo, por ejemplo, algunos dirigentes sindicales se oponen a que venga, en ese caso, una entidad externa a mirar cómo están las cuentas para mostrar entonces otra visión, que es algo que también el gobernador pedía, decía, es que yo no creo en lo que dice el señor rector, y además una cosa que me parece que no debería haber dicho el gobernador, que decía que yo no voy a pagar la borrachera de otro, algo muy coloquial que pues no vendría al caso en ese momento frente a la crisis de la Universidad del Tolima. Ahora, frente a esos dos aspectos, creo que es necesario que se tenga en cuenta es la universidad, no las personas como tal, porque como lo afirmaba Guillermo, efectivamente el microtráfico y el mal uso del espacio público y el no ingreso de la comisión a verificar la parte financiera de la Universidad del Tolima no va a afectar a las directivas, no va a afectar al rector, ni al consejo directivo, ni a los decanos, va a afectar directamente esa a la universidad. A la imagen de la universidad. Exactamente, Carlos. Pero César, hay una cosa que usted y todos lo sabemos, que a pesar de esas dificultades, los padres de familia y nuestra sociedad va a ir a buscar un cupo allá y no lo hay, porque es peleado. Entonces uno no entiende verdaderamente, porque si hay ese problema, debieran haber cupos. Pero es que y resulta que es demasiada la gente y estudiantes que se quedan sin cupo y tienen que pelear un cupo para acceder a lo que ese pasa programa. es que los bienes universitarios públicos de las universidades públicas son bienes de escasos recursos, ¿cierto? Bienes escasos porque el Estado, como dice Guillermo, supremamente son escasos limitados. porque son limitados por el presupuesto. Ahora, por ejemplo, a la universidad, ¿cómo asignan los cupos? Pues los cupos se asignan dependiendo de los resultados del ICFES, que eso no lo hace de forma manual, sino que los resultados van saliendo de acuerdo al resultado del examen que se tenga. Sí, claro, pero de todas formas, a pesar de los resultados... Debería ser más amplio, Sí, claro. debería Es ser que, más por amplio. ejemplo, imagínese usted que para un programa como enfermería, que es un programa que está certificado, los cupos son mínimos. Sí, y En se cambio, quedan muchos estudiantes por claro, fuera. muchísimos estudiantes por fuera. Y yo tuve la oportunidad de estar en una universidad en México donde hay una facultad, y esa facultad, solamente esa facultad, específicamente para enfermería, está ofertando casi 250 cupos para primer semestre, pero porque el Estado, en ese caso, está subvencionando y está enviando el presupuesto para que eso se dé. Aquí no, aquí el presupuesto es muy limitado y la universidad antes tiene que decir, no hay sino tantos cupos, porque no hay presupuesto. Es que volvemos al mismo círculo vicioso, porque las universidades públicas se ven enfrentadas, primero, a un presupuesto muy reducido, que no alcanza para poder cubrir la población. Entonces, la mayoría de la población colombiana no accede a la universidad pública, porque no tiene plata para eso, ni menos a la privada, ¿cierto? Entonces, a ver, se ven enfrentados a cobertura o calidad. El Estado genera un lazo, es como, ya lo vuelvo a plantear, es como si le lanzara un lazo y lo va apretando, ¿cierto? Primero para que resuelva el problema del déficit a través de cobertura, pero por otro lado dice, bueno, necesitamos calidad, pero la calidad no se logra metiendo un mundo de gente y la calidad no se logra sin tener personal de planta, especializado, con maestría, capacitado, y eso cuesta. Y bien remunerado. Y además en mejores condiciones de infraestructura. Entonces, fíjese que el Estado entonces lo que hace es jalar y asfixiar para mostrar a nivel internacional, pero no entiende, o no entiende, Sí porque entiende, esa no. es su política, Sí, exacto. ¿cierto? Primero, de no hacer una cobertura total a la población, de modo que pueda invertir alta plata para poder garantizar la educación a todos los que salen de bachillerato. Y segundo, porque impulsa la solución neoliberal para el problema de la crisis. Es decir, se plantea saneamiento. Y el saneamiento es que reducción
fiscal, o sea, acabar con la planta docente, disminuir la de contratos, y en eso le están haciendo juego. Incluso los sectores mismos sindicalizados, que me parece que eso también es grave, porque están desvirtuando, como claro, no tuvieron plata para pagarles, entonces el problema se centra más en cambiar el rector. Listo, el rector es lo de menos, porque el rector a la larga o renuncia ante la presión de la gente por ineficiente, o el Estado lo cambia, ¿cierto? Así de Pero sencillo. sigue la crisis. Y vuelve a elecciones, pero la crisis está, y la crisis es estructural, Sí. y se debe entonces prestar atención. Pasa lo mismo que la salud. Estamos exactamente lo mismo que la salud pública. Bueno, Guillermo, como nos quedan 5 minutos, nos faltan 2 temas o uno que usted tiene ahí en sus apuntes, que trata, como para cerrar, acerca de esta crisis que nos hace falta, lo ético, No, pues lo ético ya hemos hablado, lo de cultural y que lo los social. malos Ya. manejos, Los malos manejos. Bueno, eh, entonces, hagamos una, digamos, ¿cuál podría ser la ¿cuáles son solución? las salidas que están Sí. planteando tanto los estamentos universitarios como algunos universitarios, Sí. extrauniversitarios, externos? ¿Cuáles serían esas salidas, Guillermo? Bueno, una de las primeras salidas es la renuncia del rector, que entre otras cosas ya acá lo hemos manifestado, eso no va a resolver el No problema, resuelve. pero pues de todas maneras no lo agravaría más, como en este caso lo está agravando, una posición de ineficiencia. Pero Guillermo, ¿por qué lo está grabando? Específicamente porque lo hemos mencionado en nuestra Cámara, la discusión aquí es política también. Sí, claro. Entonces hay una presión del gobierno departamental, y ese gobierno departamental está presionando para que el rector se vaya. El rector no se va porque está esperando a que haya una investigación y mostrar que aún a pesar de que pueda tener alguna responsabilidad, que de hecho la tiene frente a algunos aspectos que de pronto quizás por su equipo de trabajo pasaron inadvertidos para su administración, pero que están ahí. Y el problema es que si el gobierno departamental presiona y el rector no va, pues no va a girar recursos tampoco. Y entonces está en una presión política ahí en la que se afecta directamente es la universidad. No, y la población, ¿no? Claro, Indudablemente. efectivamente la población Hay cerca directamente de se va a 20.000 afectar. de 20.000 muchachos que están prácticamente A la deriva. a la deriva, porque no Sí. se sabe si va a empezar Guillermo, a funcionar ahora el 1 de marzo. hace poco ya hay una modificación del calendario escolar para empezar efectivamente en marzo. Lo que pasa es que hasta el 19 de febrero, por ejemplo, de este año hay plazo para que hagan pago de matrículas, pero están haciendo todo lo posible. El Consejo Directivo ya hizo una modificación del calendario académico precisamente para empezar en el mes de marzo, el 1 de marzo. Eso significa que los estudiantes irán, pero ya no habrá vacaciones, sino que inmediatamente irá el siguiente semestre. Pero eso, como usted dice, va a ser seguido, pero como usted dice, indudablemente que eso lo que hace es que va a proporcionar a los estudiantes esa continuidad académica. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que están en el último semestre y que están esperando, ansiosos, que este semestre empiece para culminar sus estudios a mediados de año. Y hay algunos otros que están esperando por primera vez ingresar a la universidad. Entonces, el Consejo Directivo ha hecho esa modificación del calendario académico precisamente para tratar de salvar este semestre, porque un semestre que se pierde en la universidad es un semestre desastroso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desarrollo social que pueda proporcionar a la comunidad en general. Bueno, Guillermo, ¿cuál es la otra salida? Otra de las salidas que ha planteado la comunidad universitaria, tanto el rector como algún sector de Consejo Superior y como sectores del magisterio, o sea, de educadores, ha sido el de hacer algún ajuste fiscal. Algunos, por ejemplo, el ajuste fiscal planteado de manera oficial, pues desconoce derechos de trabajadores, derechos que me parece que no debe realizarse de esa manera. A mí me parece que se deben concertar políticas alternativas que permitan resolver la crisis, el gobernador comprometiéndose a entregar los recursos y habiendo actas de compromiso, ya sea cambiando o no el rector,
pero altas de compromiso del manejo limpio, abierto, público de los dineros del presupuesto, y obviamente haciendo un análisis de cuáles son y lo que en este momento puede reducirse sin afectar indudablemente el aspecto laboral de cada uno de los trabajadores y de los docentes, y también de los jóvenes, ¿no? De la calidad educativa que se le debe ofrecer, de tal manera que también se le exige al gobierno nacional que modifique esa financiación, que modifique esa ley 30. Sabemos que no va a ser fácil, pero sí se debe llegar a un acuerdo de todos los estamentos para salvar la universidad, para que la universidad empiece a rodar nuevamente, ojalá lo más pronto, y para que todo mundo estemos pendientes de que las cosas en este otro tramo sean mejor y le puedan resolver el problema de la educación a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de una sociedad tan discriminada como la nuestra. Bueno, Guillermo, gracias, porque de todas formas ya usted acabó de darnos una conclusión. ¿Y qué conclusión tiene usted al finalizar ya este programa de opinión pública, César? Bien, Carlos, Guillermo, yo creo que la solución es que todos vayamos para el mismo lado. Lo importante aquí no son las personas, lo importante aquí es la Universidad del Tolima. Y como decía Guillermo, que se giren los recursos económicos y que eso se haga estando el rector actual o estando otro, pero que se giren los recursos, que no se tranque la inyección presupuestal que necesita la Universidad del Tolima porque está X o Y persona en un cargo administrativo de la Universidad del Tolima. Bueno, mi llamado sí como veedor es hacerle a todos los veedores de la Universidad del Tolima que estén más atentos a eso, porque digamos que es obligación de las empresas estatales, de las entidades estatales, publicar lo que se va a manejar en el presupuesto. Deben de hacerlo semestralmente y anualmente. Son públicas, hacer esos presupuestos a través de... ellos tienen un medio de prensa allá a la Universidad de Tolima, háganlo ahí. Y lógicamente los veedores hacer eso. Y hacer un llamado lógicamente a todas las IAS, a todos los entes de control para que también estén atentos y no pueda suceder lo mismo que se ha venido presentando hace muchos años. Hacer un llamado a la gobernación del Tolima, lógicamente que por cambio, digamos, eso es cuestión política, sí, como sí, hubo nuevo gobernador y lógicamente hay intereses políticos y lógicamente pues va a salir el rector, vendrá otro y ahí sí van a asignar los recursos y se irán a mejorar las cosas. Bien, así que muchas gracias a todos nuestros televidentes, a todos los internautas y cibernautas por habernos prestado en este programa. Los invitamos a una próxima tema, así que muchas gracias a todos.